Voces de la Radio, con Iliana Cervantes Lima. Es el momento de las noticias. Lo que pasa en Ibarra, Ecuador y el mundo se lo contamos ahora, en su noticiero Relámpago. Saludos cordiales, Ecuador. Bienvenidos a otro programa más de Voces de la Radio. Para nosotros, como siempre, es un gusto tenerles nuevamente en este espacio donde tratamos de dar a conocer a los referentes de la radiodifusión ecuatoriana. En este día, para nosotros es un gusto y un honor entrevistar al señor Ricardo Ruiz. Él es un comunicador, locutor, periodista, es una de las personalidades más conocidas, no solamente en la provincia de Imbabura y del Carchi, sino en todo el Ecuador. Señor Ricardo Ruiz, para nosotros como Voces de la Radio es un gusto tenerle en este espacio, sobre todo para conocer la trayectoria y el legado que usted ha dejado a la radiodifusión ecuatoriana. Muy buenos días. Buenos días a todos. Elianita, primero que nada agradecerle a usted por la oportunidad que me brinda para poder ingresar a este interesante espacio que usted lo mantiene con las voces de la radio, donde tanto cantantes, músicos y locutores han expresado su trayectoria a través de los años y que usted lo hace muy bien, una recopilación extraordinaria que entiendo va a ser muy beneficioso de muchas maneras para quienes nos están escuchando. A propósito, un cordial saludo a toda esta audiencia que tiene usted en su programa Voces de la Radio. Estamos enteramente a sus órdenes. Muchas gracias, señor Ricardo Ruiz. Nuevamente le agradecemos por esa apertura, pero ahora iniciemos para conversar sobre esa trayectoria bonita y ese legado que usted ha dejado y sin embargo usted sigue vigente en la radiodifusión ecuatoriana. Siempre hay esos comentarios positivos acerca del trabajo que usted ha realizado, pero iniciemos con esto. Mucha gente piensa que usted es de la provincia de Imbabura, pero en realidad usted nació en una hermosa ciudad de la provincia del Carchi, en esta ciudad, en Mira. Entonces, usted podría comentarnos cómo se inició esta pasión, se podría decir, por la radio. Así es. Realmente el recorrido de la vida, ¿no? Que Dios nos da esta brillante oportunidad de poder ser útil a los demás con lo que tenemos como un don en cualquiera de las profesiones. En este caso, algo que se me pegó en mi persona es esta pasión por la radio. Desde niño yo recuerdo esa inclinación. Bueno, yo nací precisamente en este lindo lugar que se llama Mira. Se le denomina el Balcón de los Andes, ¿no? Porque es un lugar muy hermoso. Está en la provincia de Carchi y hace lindero con la provincia de Imbabura a través de su territorio del cantón que llega hasta las riberas del río Chota y río Mira precisamente. Mi fecha de nacimiento es para el 25 de noviembre del año 1940. Entonces, mis padres, pues, Rubén Darío Ruiz fue un artesano de la construcción. Es interesante mencionar este nombre porque mi padre fue uno muy responsable en su actividad. Entonces él dedicó su vida en atender los quehaceres de mantenimiento de 4 sectores importantes de Mira. A lo mejor ustedes se preguntan, ¿cuáles son estos 4 sectores importantes? Mira fue un pueblito muy pequeño. Yo recuerdo hasta de las casas de paja que habían en Mira, los callejoncitos que dividían las viviendas de las unas a las otras. Y todo su contorno territorial estaba siendo utilizado por 4 haciendas, que son la hacienda San Nicolás, de la familia Galárraga, la hacienda Pueblo Viejo, de la familia Chiriboga, la hacienda Pisquer, de unas familias Jaramillo,
y la hacienda también un poquito más distante, la hacienda Santa Ana de la familia Herrera. En estos 4 lugares se desenvolvía mi papá, mi padre, como el mantenedor de estos locales. Antes no había pues los famosos profesionales de la arquitectura ni la ingeniería, pero ellos lo hacían y lo hacían con todo ese empeño, ¿no? Por eso lo recuerdo muchísimo a papá. Ahora, en cuanto a mi madre, pues una nota interesante, Lilianita, que es Claro que sí. bueno saberlo, es dedicada a la casa, a los quehaceres domésticos. Nosotros somos 7 hermanos y ella estaba dedicada a criar a sus hijos. Entonces, una cualidad muy importante que tenía mi madre era que le gustaba el hacer el cambio de productos de una región a otra para abastecer de un amplio surtido de cosas que necesitaba la casa. Yo recuerdo la relación que mantenía con los negritos del Chota. Cuando ellos subían a Mira, llevaban las frutas, ¿no? Ujú. Estaban los pepinos, los plátanos, los Oh, aguacates y tantas cosas que se dan en la zona del valle. Y mi madre cambiaba el canje de productos. Ella le daba el maíz, la arveja, el frego, y así se mantenía el contacto. Lo mismo con las partes altas. Mi madre sabía hacer, era muy nombrado para hacer el pan de casa y hacía el cambio con los productos que producía la tierra alta, que eran las papas, los mellocos, las ocas, los quesos. Entonces, sí, qué interesante, oiga. Y mi madre nos tenía abastecidos en gran cantidad. Cualidades que son importantes recordarles. Entonces yo cuando ingresé a la escuela, a la edad de 7 años, la escuela Rafael Arellano de Mira, este nombre, Rafael Arellano, muchos lo recordarán. Fue un coronel, un militar muy responsable, según dice la historia, en la época del presidente Eloy Alfaro. Rafael Arellano, oriundo de acá del norte. Entonces, en esa escuela me logré encontrar con profesores de gran calidad, profesores como Leopoldo Padilla, Gustavo Jarrín, Ulpiano Medina, Ulpiano Caicedo, profesores que eran dedicados a fondo. Habían las 2 jornadas que recuerdo en la escuela y los niños que acudíamos allí disfrutábamos de la vida. Lo que más uno recuerda, Lilianita, a usted le ha de pasar y a todos nuestros oyentes le pasará, lo que más recuerda es la niñez. Ajá. ¿Por qué será? Yo creo que porque en la niñez nosotros tenemos nuestro pensamiento, nuestra mente fresca y se va grabando todas las cosas y esas cosas que emocionan a un ser humano, como son las primeras enseñanzas que recibe en la casa por su madre, por su padre y en la escuela con sus profesores. Y en esto están los entretenimientos, los juegos de niño que yo no olvido, la rayuela, el trompo, las bolas, los tillos, las correteadas denominadas las escondidas, los venados, las ruedas de los carros de madera. Qué emocionante recordar eso, esas actividades de la escuela, con los compañeros, el barrio donde uno vive y las enseñanzas tan significativas que uno recibe en la escuela. Dijo esto, Lilianita, porque de ahí es cuando nace este deseo mío por la lectura. Me encantaba desde el comienzo la lectura. En los profesores de la escuela, don Leopoldo Padilla, me tocó por suerte ser el profesor del primer grado. Y él fue el profesor del último grado, el 6º grado de la escuela. Y él se apegó tanto, yo no sé, es una cosa increíble. Yo recuerdo que llegué a tener una relación muy estrecha con Leopoldo Padilla, que recuerdo que él me sabía decir, váyase a la casa, dígale a mi esposa que me mande el desayuno. Y tenía la fineza de utilizarme, ¿no? Para mí era un gesto muy agradable, que me vinculó muy de veras al profesor. Y yo recuerdo otra cosa, que la primera parte que me dio en primer grado fue una poesía chiquita que se llamaba La ranita en la laguna.
Entonces yo tenía que armarle ese poema y delante de los compañeros relatarle, es decir, hacerle el relato de la declamación. Y ahí comienza ese impacto de que se me quedó de la voz, de hablar, de la lectura. Y créase que cuando yo llego al 6º grado con el mismo profesor Leopoldo Padilla, ahí entramos las cosas un poquito más amplias, ¿no? Y él nos presenta a los alumnos de la escuela un concurso que dice la lectura por minuto y otro la lectura por minuto, pero con exactitud. No era que íbamos nosotros a leer la mayor parte de las palabras sin sentido, sino entendiendo lo que estábamos leyendo, capaz de que vayamos captando el mensaje de la lectura. Ese proyecto me entregó a fondo la lectura y tratar de entender el mensaje de lo que estaba leyendo. De ahí comenzó a impulsarme este amor a la lectura. Me llamó la atención el escuchar a las radios, que en ese entonces era muy difícil hasta tener un radio. El que tenía un radio era una persona privilegiada. En nuestro barrio solamente había una familia que tenía un radio, pero nosotros acudíamos a escuchar la radio ahí donde esa familia. Yo me acuerdo que él ponía el radio al frente de la ventana para que oigan todas las familias que se reunían ahí y escuchábamos las emisoras que más potente llegaban a ese receptor. Entonces, todas esas cosas, vea cómo se va impulsando el amor a esto de la voz, la locución que es ahora, ¿no? Y ocurre que en el 6º año de escuela, Lilianita, algo increíble. El profesor Leopoldo Padilla, por el que yo siempre lo recuerdo, se toma la iniciativa de crear un aparatito que se llama radio, un transmisor pequeñito, por supuesto, ¿no? Asesorado, ¿sabe de quién? ¿De quién? El señor Asael Terán. El dueño de Radio Equinoccial de Ibarra. Exactamente. El dueño de la Radio Equinoccial de Ibarra y dueño del famoso Teatro Avenida. Teatro Avenida, ajá. Donde se proyectaban las famosas películas mexicanas, la música de ranchera y de los grandes cantantes de la época. Asael Terán iba a un recorrido por los principales lugares de las dos provincias, Imbabura y Carchi, y uno de estos lugares era Mira. Él iba con su carrito, con sus parlantes, llevando las películas para dar los fines de semana, las famosas películas mexicanas. Y ahí estaba en Mira, llegó a ser un personaje en Mira, Asael Terán. Y como ya sabía del tema, se unieron con Leopoldo Padilla y llegaron a instalar una pequeña radio en la escuela. Le pusieron un nombre inclusive que se llamó Radio Cultura. Y esta Radio Cultura trabajaba unas horitas nada más porque era escondida, ¿no? Clandestinamente. Y especialmente salía para el fin de semana, donde ponían la música y también hacían algunos concursos de preguntas y respuestas en el campo educativo. Y ahí se me ocurre poner también mi primer programa en la radio. ¿Cómo se llamaba? Si me permitió hacer el programa, se llamaba Virutas del Deporte. 10 minutitos por semana, 10 minutos. Virutas del Deporte. Yo en 6º grado de escuela ya hacía ese programa. Entonces yo para armar el programa Virutas del Deporte oía en las radios que venían desde el exterior y escogí ahí las notas del deporte internacional, de lo que sucedía en Quito, en Guayaquil, y la actividad deportiva que se hacía en Mira, porque ya había actividad deportiva de fútbol y también de la pelota nacional, la de guante que se llama. Uh-huh. Entonces ocurre que de ahí armaba el pequeño programa de 10 minutos, Virutas del Deporte. Entonces ahí salió el programa. Para mí era una satisfacción, pero qué más grande satisfacción, Lilianita, es cuando yo salía por ahí, iba a la casa desde la escuela y todos me decían, oye, ven acá, Richard. Me decías, tú estás hablando, ¿verdad? Tú hablas ahí, en ese aparato.
Sí, le digo, para mí es un gusto. Qué impresionante, oiga, ¿dónde saliste? ¿Cómo es esta cosa? A mí me llegó a impresionar tanto la respuesta de quienes estaban escuchando eso. Así se comenzó en cuanto a los hijos, ¿no? Y ocurre, Lilianita, que el fútbol se iba incrementando en Mira y salieron, primer equipo que apareció fue el Deportivo Mira. Y luego pues ya apareció la competencia que era el Independiente. Dos grupos de futbolistas que estuvieron allí. Entonces armaron un encuentro que llamó la atención mucho a Mira. El señor Padilla dice, vamos a hacer una transmisión. Una transmisión, ¿no? Entonces llevamos la pequeña radio allá al estadio. Juanito Montalvo era un muchacho también que le gustaba mucho esto de la electrónica y él instaló el equipo en ella y en el estadio Galo Plaza de Mira, tierra, en una cancha de tierra. Y ahí se cumplió la primera transmisión deportiva de fútbol que yo pude hacerla. La primera transmisión de fútbol. Qué novedad hoy. Eso fue un suceso. ¿Qué sintió usted al hacer la primera transmisión? Ya le decían a usted, por ejemplo, Ricardo, tienes una voz muy bonita, tienes una buena dicción. ¿Qué es lo que usted sentía? Hoy, para mí era la satisfacción. El sueño se iba apareciendo ahí en una realidad. Porque yo, esto de la lectura, el hablar, estas cosas, me impresionaba tanto que yo solo iba narrando, hacía narraciones deportivas. Esa era mi vida. Yo comencé ya a escuchar a las grandes voces que salían desde Quito, de Guayaquil y de Colombia. Y ahí pude escuchar a estas grandes voces como Ecuador Martínez de Atalaya. Cuando transmitía los encuentros de fútbol guayaquileño entre el Patria y el Everest, de equipos grandes de la época, ¿no? Ahí estaba Atalaya con Ecuador Martínez, Rat del Campo. Y acá en Quito, ¿qué decir? Pues la gran novedad de Quito, con el famoso estadio del Arbolito del Ejido, donde estaban las cabinas de transmisión, donde yo escuchaba las voces caracterizadas de Carlos Rodríguez Col, la voz que televisa el fútbol. Carlos Rodríguez Col era un personaje que se le oía en todas partes donde habían los radios, porque les gustaba a la gente el fútbol de la época. Y por otro lado aparecía la voz tan dinámica de don Alfonso Lazo, Pancho Moreno, en la radio Quito, secundada por Blasco Moscoso Cuesta, un sabio de las actividades deportivas, que tanta personalidad le daba a esa época, ¿no es cierto? Y no se quedaba atrás de la Radio Nacional Espejo con su voz de José Calero Viteri y Rosendo Benalcázar. Esas eran las voces que me apasionaban hoy. Yo pensaba ya, algún día yo tengo que conocerles a estas personas de frente. Ese era mí, pero yo escuchaba a Pancho Moreno, a Carlos Rodríguez Col y a Ecuador Martínez por ese otro lado de la costa. Y ahí aparece otra gran voz que se pegó tanto en mi persona, que fue la de el gran locutor de comerciales Edison Vargas Acosta, en emisoras Gran Colombia. Patricio Romero Barberis, que también estaba ahí secundando. Y él fue prefecto de Pichincha también. Claro, ¿no? Un gran político, pero tenía un buen carisma en materia de la radio. Entonces, esas cosas. Y por otro lado, como usted sabe muy bien, Elianita, que la radio colombiana se metió tan a fondo aquí en el Ecuador. Es una escuela, ¿no? Donde aparecían las grandes cadenas como la RCN, la Todelar y la Caracol, que tenía sus voces y sus programas impactantes. Ahí encontramos ese mismo otras voces que llegaron a ser como nuestros maestros. Yo recuerdo la de Carlos Arturo Rueda C, desde Bogotá a través de RCN, y acá abajo en Cali estaban las voces tan dinámicas como la de Joaquín Marino López, Fernando Franco García, de aquí de Esmeraldas, que vivía en Cali, y
Estas voces, qué maravilla, ¿no? Claro, era como una época donde se podía ver y se podía escuchar esas voces como que impactaban, ¿no? Unas voces, unas mejores que otras. O sea, había donde escoger. Así dice usted, hermano. Es unas mejores que otras. Unas mejores que otras. Entonces, esos relatos de estos hombres, las famosas vueltas ciclísticas en Colombia eran formidables, ¿no? Las transmisiones del fútbol, de la hípica. La hípica era una cosa novedosa en Colombia. Todos esos sonidos, las telenovelas, pues imagínense. El derecho de nacer salía por Caracol y las familias de acá en Ibarra, aquí en Mira, como digo, se reunían para escuchar los capítulos día a día. Usted, por ejemplo, se inició en Radio Cultura en Mira, pero ¿cómo fue este cambio? Y usted dijo, voy a la capital de la provincia del Carchi, a una de las estaciones también que son muy queridas hasta la actualidad, como son Ondas Carchenses. Eso es otra cosa, ¿no? Imagínense, son años de, antes que yo entrara al Teodoro Gómez de la Torre. Bueno, ya pasé por el colegio Teodoro Gómez de la Torre. Yo, a los 13 años, la primera vez que vine a Ibarra fue para matricularme en el Colegio Nacional Teodoro Gómez de la Torre. Para mí era un extraño de un pueblito chiquito como era Mira, venir a Ibarra, una ciudad amplia, ¿no? Pero pacífica, por supuesto. Pero a mí me daba miedo, temor estar ahí. Entonces logré matricularme en el famoso Colegio Nacional Teodoro Gómez de la Torre, en el edificio que queda en el centro de la ciudad, el edificio antiguo que existe ahora del famoso Teodoro Gómez de la Torre. Asimismo, unas eminencias de profesores de la época, ¿no? Dentro de ellos, Alfredo Pérez Guerrero, imagínense, que ¿En llegó a serio? ser rector de la Universidad Sí, Central sí, sí. de Quito, uno de los propulsores a crear la Facultad de Periodismo en Quito, Alfredo Pérez Guerrero, Alfredo Afoca Galindo, Abelardo Morán y tantas gentes de esa gran cantidad de conocimiento estaban en el Teodoro Gómez de la Torre. Luego pasó unos años, entonces cuando don Leopoldo Padilla de Mira me dice, ¿y cómo está en la radio? Dice, te tengo una novedad, si es que es posible, ¿no? Dice, hay necesidad de tener un locutor en Tulcán. Yo ya estaba radiando a los 15 años de edad y digo, bueno, la radio me palpita a mí, yo voy a Tulcán. Entonces fue la radio Ondas Carchenses de Horacio Herrera y don Jesús Osejo. Eran dos personas que se unieron para tener la radio Ondas Carchenses, conocida como la voz de la simpatía popular. Era única esa emisora en la frontera. No solo se escuchaba en la zona del Carchi, sino también en la parte de Nariño. Entonces ocurre que el locutor fuerte de la Ondas Carchenses salió por asuntos de trabajo, don Fausto Almeida. Ah, Y don Fausto entonces era. quedó más, claro, Fausto Almeida, creo que falleció, ¿no? Sí, 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 ya falleció. Entonces yo iba a reemplazar a ese puesto de Fausto Almeida en Ondas Carchenses. Pero la diferencia es que Fausto Almeida ya era un experimentado locutor, en cambio yo estaba comenzando y bueno, pues por el amor a la radio yo me sometí y dije, yo me quedo aquí en Ondas Carchenses. 2 años y medio pasé en Ondas Carchenses. Y eso me sirvió para poder desarrollar muchos conceptos de lo que es la locución. Porque esa radio tenía su característica que era, como el nombre lo dice, la voz de la simpatía popular que satisfacía a la gente a través de sus mensajes musicales. Ahí estaban los famosos saludos musicales, en los onomásticos, en las celebraciones especiales, acudían a la radio para mandar sus mensajes y la radio vivía así, de eso. Entonces era muy nombrada en ese aspecto. Y por otro lado, pues las instituciones, las autoridades ocupaban a la Ondas Carchenses para dar sus mensajes de sus gestiones. Las campañas políticas se armaban ahí en Ondas Carchenses. Es una radio espectacular, oye. Y ahí me acuerdo que nosotros entrábamos a ser parte de las cadenas nacionales con Radio Nacional del Ecuador y HCJB
y se le tomaba en cuenta en el Carchi a las ondas carchenses para que reciba la señal y cuando había necesidad enviar su información a nivel nacional. Y ahí nos logramos conectar con otros medios, llegué a oírles, como la radio CRI en Ibarra, como la radio Ondas del Cañaris en el sur, como la radio CRE, ¿no? Guayaquil. Seré. Exactamente. Y las otras radios, Iris de Esmeraldas, Bahía Los Caras en Manabí. Esa es la cadena nacional, pues, ¿no? Entonces, uno aprendió muchas cosas. La vida le fue enseñando. Y sobre todo, a tratar de ser útil a los demás. De alguna manera tenemos que ayudar a la gente. Nosotros nos valemos de la gente. La gente es la que nos escucha y nos aplaude. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Tenemos que ser corresponsables. Ayudar a quienes nos escuchan, a nuestra población. Eso siempre se ha pegado en mí, Lilianita. Así fue la vida en Tulcán, donde llegué a conocer a sí mismo a otros elementos, como a Fausto Almeida. No sé si le recuerda a usted a Gustavo Jaramillo. No. Gustavo Jaramillo era un experto en las narraciones de toros, era el que armaba los espectáculos artísticos allí en Tulcán, en el Teatro Lemario, Teatro Río Frío. Y con él logramos hacer una amistad y formamos, después de la Ondas Carchenses, pasé por un poco tiempo en una radio que él creó que se llamó Radio Consular. Sí. No duró mucho tiempo. ¿Usted estuvo en Radio Consular también o no? Sí, al comienzo. Ahí estaba Gustavo Jaramillo y Fausto, ¿cómo se llamaba? Marcos, otro muchacho que también me le gustaba la locución. Y así armamos, ¿no? Esa fue la vida ya. Hasta que le cuento, Lilianita, que estando ya por 3 años en la vida de Tulcán, como que me afectó un poquito el clima, ¿no? Y me dio la primera vez que yo logré experimentar una pulmonía, enfermedad pulmonar. Entonces necesariamente tenía que salir de Tulcán y regresé a Mira. Mira es un lugar que tiene un clima parecido a Ibarra, entre templado y cálido. Está cerca a las riberas del Chota, ¿no? Entonces ahí pasé con mi mamá y todos mis familiares, mis amigos de infancia. Entonces pasé allí. Y ocurre, pasaríamos a otro capítulo de la vida, Lilianita. Estando ahí reponiéndome de esa enfermedad. Mi deseo era volver a Tulcán a la Radio Consular cuando tengo la grata noticia de que don Silvio Morandi quiere hablar conmigo. Mira. Le cuento eso, ¿le puedo contar algo? Por Sí. ejemplo, el señor Silvio Morán dice que le escuchaba a usted en la radio y usted tenía una magnífica voz, hasta que él logró que usted vaya a trabajar a CRI de Ibarra, que en ese tiempo era el dueño, el papá, ¿no? Del señor Silvio Morán, don Abelardo. Entonces logró que usted vaya a Ibarra y haga un excelente proceso profesional en la locución, en la comunicación y en el periodismo de la provincia de Imbabura. Qué interesante. Muchas gracias, Lilianita. Y bien, por Silvio, si él escucha alguna vez este programa que estamos haciendo, yo quiero siempre saludarle a él. Mis respetos para la familia Morán, Abelardo, toda su familia y a Silvio, que es una chispa en las comunicaciones. Él es un hombre de radio, Silvio Morán. Excelente. Con él hicimos. Él era joven, pues en esa época, muy joven. Entonces hicimos un gran trabajo. Me incluía vine a trabajar a Ibarra. Me decidí a trabajar a Ibarra en este famoso medio que es la CRI, el Centro Radiofónico de Imbabura. Yo conservo eso hasta que me he traído la tarjeta, ¿no? A ver. La tarjeta. A ver, dice ahí. CRI. Centro Radiofónico de Imbabura. Exactamente. Ahí había un eslogan que con el pasar del tiempo se logró matizar y que Silvio lo hizo. CRI, vende sintonía.
Ah, buena. Era así, oiga. Qué impresionante la calidad de esa emisora, CRI. En Ibarra estaba la radio municipal ya, pues porque es la decana, la municipal. Estaba la radio La Voz del Norte con un periodista que locutaba muy bien, Jaime Félix. Y estaba la radio Equinoccial con Asael Terán y aquí estaba la CRI. Entonces, el CRI es un capítulo espectacular para mi vida. Para mí, Lilianita, es la época de oro, la época brillante para mí, que fue CRI, porque donde ahí pude hacer y me pudo satisfacer muchas satisfacciones, tanto en lo deportivo, en lo de locución mismo, en lo de periodismo y cómo debe uno sentir por servir a los demás. Excelente, un medio excelente. Ahí estaban trabajando, yo recuerdo, en CRI en esa época. Abelardo era el presidente de la radio. Silvio venía a ser el director. Y estábamos locutores, estábamos Galo Cascante, Galo Paredes, y estaba Ramiro Palacios, que lo hacía ocasional, y de repente se traba también Gabriel Espinosa de los Monteros, y también estaba como operador de consola Luis Viteri Acosta. Luis Viteri Acosta llegó a ser famoso en la radio en Ibarra, pero comenzamos como compañeros ahí en la radio. Y créase, Lilianita, antes que pase adelante, tocar una parte importante. Claro. CRI sentía la falta de un elemento que ellos formaron, que fue Alfonso Espinosa de los Monteros. Alfonso Espinosa de los Monteros hacía locución y dramatizaciones ahí en la radio CRI y era una fuerza, ¿no? Entonces ocurre que toda la familia Espinosa de los Monteros se trasladaron a vivir a Guayaquil. Entonces con Carlos Espinosa, el papá. Entonces Alfonso se fue. Pues. Entonces era un vacío que quedaba para CRI. Entonces Silvio buscaba, ¿no? Llegamos a cumplir a hacer a modo de un reemplazo de Alfonso Espinosa de los Monteros. Ahí en CRI, así como fue en Ondas Carchesas cuando se fue don Fausto Almeida. Bueno, pues, a trabajar se ha dicho, a poner todas las fuerzas, las iniciativas que Dios nos ha dado para beneficiar acá. ¿Y cómo le fue en CRI? ¿Cómo le fue con don Abelardo Morán Muñoz, tomando en cuenta de que el señor Abelardo Morán Muñoz es uno de los referentes de la radiodifusión de Imbabura? Él, por ejemplo, fue el primer director de la radio municipal de Ibarra. No. Créase que yo admiraba ese medio y a los dueños, quienes laboraban, y según me decía Silvio, yo admiraba a usted por un muchachito que tiene tanta inclinación a esto de la locución. Comenzamos, entre otras cosas, a afrontar y a disfrutar y a compartir con la nueva ola de la música. Esa fue la fuerza, Lilianita, 1960, 1970, donde estaban las nuevas generaciones musicales y que la radio era la herramienta para que la gente disfrute. ¿Cómo recordar, no? Aquellos grupos musicales como los Beatles, como Polanca, Elvis Presley, y ya en nuestra habla hispana, internándonos en México con las voces de Alberto Vázquez, Enrique Guzmán, César Costa, Angélica María. Y acá bajando a nuestro territorio, ¿no? Oscar Golden, que hacía roncha en Colombia. Aquí mismo en nuestro territorio, Aulogelio, Paul Sol. Y viéndonos ya otros contornos de Sudamérica, ¿no? Palito Ortega en Argentina, Giacomonti en el Uruguay, los iracundos, qué decir de ellos, ¿no? Bueno, es una largura. Todo ese esplendor de voces en el campo de la música estaban en CRI. Y créase que apareció para ese tiempo, 1963 aproximadamente, que se instalan los primeros teléfonos en Imbabura, los teléfonos convencionales.
Y el número telefónico de la CRI era 707. Qué diferencia, ¿no? Qué diferencia. Entonces, ¿sabe? Con ese 707 se hizo roncha con CRI, la nueva onda musical y las nuevas generaciones. Silvio, que era capaz, ¿no? Armamos tres programas. Uno de ellos se llamaba Obsequio Musical del Mediodía. Salía a las 12 hasta la 1, cuando salían los jóvenes del colegio, directo a enfocarse en la sintonía de CRI a través de Obsequio Musical, a través del 707 y las voces de maravilla de la época, la nueva onda de la música. Espectacular, hoy es espectacular. Eso animó que hasta ahí en Ibarra se armen nuevas formas de expresión vocal. Yo recuerdo que se llegó a la CRI el concurso Voces de Oro del Ecuador. En cada provincia estaban. Ya se les seleccionó en Imbabura a la CRI para que coja la posta, ¿no? Y en Tulcán estaba la Ondas Carchenses. Y así en todo el país. El señor Ortiz era el famoso locutor animador que desde Guayaquil organizaba Voces de Oro del Ecuador. Y ahí apareció en CRI una voz que se llamaba Aquiles Garrín. Era una estrella. Y otro grupito se lo llamó Cuadrángulo de la música moderna. Muchachos, créanse que esos programas se los hacían en vivo, se los hacían en las plazas públicas y ahí estaba la radio con estas nuevas maneras de hacer comunicación, impulsando a la música moderna. Cuéntenos cómo era esa época, cómo era la juventud de la nueva ola. Es una parte brillante, Yanita. Bueno, los que más sintonizaban la radio de esa época eran estudiantes. Yo me daba cuenta de eso, tanto hombres como mujeres. Los colegios acudían, por eso que logramos ubicar ese espacio de la radio que se llamaba Obsequio Musical. A las 12 del día, todo el mundo estaba, en donde las personas, los jovencitos llamaban por teléfono al 707 y pedían a su artista favorito o a su canción favorita. Y como Silvio era tan ágil, él tenía listo todo, de inmediato estaba ya el pedido. Y al final de semana hacíamos un reporte total de eso, con un programa que se llamaba Carrusel Musical. Era un carrusel verdaderamente de toda una semana. Cómo se movió el interés de la gente por estos cantantes. Y al final del año hacíamos el famoso Hit Parade CRI, donde se daban premiaciones a las que acertaban con los primeros lugares de estas cantantes de la nueva ola. Entonces, esa era una vivencia única para los jóvenes. Y en este caso la radio jugaba un papel importante. Por eso que CRI se ganó un puesto. Y de ahí que el eslogan era CRI vende sintonía. No sé cómo les habría caído a las otras radios, ¿no? Pero era un asunto que había que satisfacer ese gusto del momento que tenían los jóvenes. Ahora hablemos acerca de, usted ya estuvo en la provincia de Imbabura, estuvo en Ibarra, en CRI, pero sin embargo, su voz también como que se escuchaba en las principales ciudades del país, estas son Quito y Guayaquil. Cuéntenos de su etapa también en Radio Ecuatoriana. ¿Cómo le fue en Radio Ecuatoriana acá en la capital ecuatoriana? ¿Quiénes fueron sus compañeros ahí? Gracias, Yanita. Pero no quiero desaprovechar este momento, Elianita, que cuando nosotros estábamos en CRI hubo 2 eventos deportivos importantes que la radio los sacó adelante. Primero, el haber sido el medio que ayudó al alcalde de esa época, que fue don José Tobar Tobar, en crear, construir e inaugurar el Autódromo Internacional de Automovilismo Yaguarcocha. Ese autódromo es un símbolo del automovilismo ecuatoriano. Yo recuerdo cuando la famosa, no sé si usted también lo recuerda,
la famosa 12 horas Marlboro de Yaguarcocha, donde intervinieron corredores de Estados Unidos, del Canadá, de Argentina, de aquí de Perú, de Colombia y Ecuador. Las 12 horas Marlboro, fue impresionante. Y CRI cumplió un papel importante. Ya más adelante eso se desarrolló cuando yo estaba en Radio Municipal La Voz de Imbabura. Pero cuando fue la creación de ese autódromo, la CRI manejaba eso, ayudaba a la alcaldía en esas famosas mingas para abrir la autopista grande de 10 kilómetros. Y luego lo segundo es que en Ibarra aparece también nuestras transmisiones de fútbol, desde el estadio municipal, que era un estadio de arena, y en donde apareció el combinado local, que era a la altura de los equipos de profesionales que había en la época. Ahí estaba el combinado local con grandes figuras de esa ciudad y afrontaba a rivales como el caso del Everest de Guayaquil, el Patria de Guayaquil, que eran los grandes del momento. Barcelona aparecía después, pero esos equipos hacían presencia en Imbabura. De Quito estaba el España, el famoso equipo España, el Deportivo Quito, el América, que había el equipo Cebollita, Aucas, y después aparecía Liga Deportiva Universitaria. Entonces, el combinado local se enfrentaba con estos y hacía un gran papel en el estadio municipal, y la CRI transmitía. Nosotros acompañamos al combinado local cuando salía a Quito, a Cuenca y hasta Pasto. Ahí íbamos con nuestras transmisiones. Y por otro lado, apareció el famoso equipo de los Imbayas. No sé, ¿escuchaba algo? El equipo de los Imbayas, imagínense que hizo un recorrido por Colombia. La característica de los Imbayas era que eran indígenas. Usaban su pelo largo, y usaban su vestimenta blanca, y usaban las alpargatas. Con eso jugaban, ¿y cómo les iba? El fútbol es el famoso Imbayas que fue a Guayaquil. Entonces, estas cosas son únicas, ¿no? Y que nos tocó en la época cuando nosotros estábamos en CRI. Para acabar este capítulo y entrar a su pregunta que me hizo. No, antes ahí a usted se me ocurrió otra pregunta mejor, señor Ricardo Ruiz. ¿Cómo cambió también la imagen de Ibarra y de la provincia de Imbabura el autódromo de Yaguarcocha? Porque se dice que hay un antes y un después sobre esto. Claro. Yaguarcocha. Yo tengo ahí, le mandé en audio un pequeño pod sobre una de las competencias de Yaguarcocha. Yaguarcocha 500 que apoyaba Coca-Cola en nuestra transmisión. Yaguarcocha 500, 15 y 16 de octubre. Yaguarcocha 500. Estados Unidos, Colombia, Perú y Ecuador. Yaguarcocha 500. En el gran vértigo de la velocidad. Yaguarcocha 500. Aneta y el Club de Automovilismo y Turismo de Imbabura te invitan a integrarse a la gran carrera Yaguarcocha 500. Gracias al auspicio de Coca-Cola. Yaguarcocha históricamente significa el agua de sangre, ¿no es cierto? Por lo que ocurrió en el tiempo de los incas. Pero ahora Yaguarcocha renace turísticamente porque sus características da para hacer muchísimas cosas. Y una de esas la aprovechó José Tobar como alcalde cuando inauguró su autódromo, con la pista grande y luego con la pista para la Fórmula 1. Son dos pistas que tiene Yaguarcocha. Entonces era una locura realmente. Era una locura. El turismo creció por Yaguarcocha. Ahora mismo, si usted quiere venir a Ibarra, pregunte, ¿qué hay en Yaguarcocha? La gente es en cantidad que va a Yaguarcocha. Hay una feria en el sábado y domingo, allá en Yaguarcocha. Hay la venta de truchas y cosas que se dan por esa época, Yaguarcocha. Entonces, es algo, como usted dice, que le dio vida a Ibarra. Y esto seguirá adelante de esa manera. Y CRI estuvo ahí, ¿no? Tomando en cuenta de que, por ejemplo, el señor Silvio Morán también es una de las personas que le gusta el automovilismo. Claro, está su tío, pues, que es de Fernando Madera, que llegó a ser gran figura del automovilismo ecuatoriano a nivel internacional. Fernando Madera Erazo, es tío de Silvio. Ya.
Entonces, ahora sí, ya trasladémonos acá. ¿Qué le parece? Ya estamos en la capital ecuatoriana y usted tuvo una oferta de trabajo también en esta emisora capitalina que había acá, como es Radio Ecuatoriana. Lo que pasa, verá, Arianita, que yo pedí unas vacaciones. Sí, reí. Y era con el objetivo de llegar a estar de cerca con estas figuras que yo les apreciaba en gran manera, locutores y periodistas en Quito. Entonces yo quería conocerlos de cerca y yo decidí eso y yo me vine a Quito por un tiempo. Entonces, ¿qué hacía yo? Lo primero que hice yo fui a Gran Colombia. En Gran Colombia pueden conocerle a Edison Vargas Acosta en persona. Qué satisfacción. Él por varias veces me mandó unas 2 cartas cuando yo trabajaba en Ibarra y en Tulcán. Entonces yo quería conocerle en persona. Excelente hombre, Edison Vargas. Impresionante para mí, impresionante para él. Me hizo grabar un spot identificando a Gran Colombia como la voz deportiva. En todo evento deportivo están sus emisoras Gran Colombia. Siga con Gran Colombia de Quito, la voz deportiva de la capital. Ahí conocí a él, conocí a Tony Salazar, a Chiquito Ruiz, que era y Moya, que estaban en los controles, y también conocí a Patricio Barberis, y por supuesto a don Carlos Rodríguez Col. Importante. Luego no me quedé quieto ahí, ¿no? Entonces yo pasé a otro medio que fue la Radio Quito, donde ya estaba haciendo la programación Voces, ¿cómo era este programa? Cóndor, Voces y Oros del Deporte. Pancho Moreno, Alfonso Lazo y Blasco Moscoso Cuesta. Avancé hasta allá con el fin de conocer y estrechar sus manos de estas 2 grandes figuras de la Radio Quito en las transmisiones deportivas. Y luego pasé a la Radio Espejo, donde pude conocerle a José Calero Viteri y a don Rosendo Benalcázar. Y ahí también, por supuesto, a don Gerardo Berborich, que era una eminencia, ¿no?, de la radiodifusión de Quito. Entonces ocurre, yo no sé por qué, tuve el deseo de conocer el núcleo Radión, que estaba en un edificio de la Avenida Colón. El núcleo Radión, que estaba compuesta por la emisora Radio Musical y la Radio Tropical. Canal Tropical. Canal Tropical. Y ahí quería conocer eso porque ahí estaban muchos ibarreños, locutores ibarreños, que llegaron allá a la Radio Musical. Excelente. Ahí pude conocer a Guillermo Jacome también. Entonces, pasando a la radio, al núcleo Radión, un piso antes alcanzo a ver Radio Ecuatoriana. Un piso antes, en el mismo edificio, estaba Radio Ecuatoriana, entonces la curiosidad, mira, llegar a Radio Ecuatoriana. Y entonces yo llegué a la Radio Ecuatoriana, entonces de ahí pude conocer a don Eduardo Granja Estrella. Excelente personaje. Yo no sé, cosas de la vida hoy. Entonces él me dice que eres muchacho. Entonces le digo, aquí es Radio Ecuatoriana. Yo sé que tienen buenos elementos. Dice, bueno, dice. Y créase que él me dio un lado, me dice, yo quiero que conozcas la Radio Ecuatoriana. ¿Quiénes laboran aquí? Y entonces ahí pude conocer a otros, a Fabián Vizcaíno, una profesión deportiva, a Jorge Palacios, ¿no?, que después fue a la Voz de América. Ahí le cuento pues a Jaime Chamorro, ¿no? Estaba estudiando para ser abogado en Quito, pero le gustaba la locución. Él es de Tulcán, Jaime Chamorro. Entonces ahí me dice, hagamos una cosa, don Eduardo Granja, quédate, yo te doy aquí posibilidades. Me dice, aquí te voy a dar una vivienda, un pequeño departamento para que vivas tú. Aquí mismo, en el mismo edificio, y de paso me cuidas de todas estas cosas que tengo yo aquí. Y él mismo me llevó a ver un restaurante para que donde podía yo tener la alimentación. Él quería que yo siga ahí en el Radio Ecuatoriano. Pero yo no iba por eso. Yo iba por conocer a estos grandes personajes de la radio. Eso es el punto. Entonces ocurre que quedó sembrado eso, ¿no? Tony Salazar me dice, yo tengo una radio así aquí en Quito. ¿Qué radio tienes? Me le digo.
se llama Radio Pacífico. No sé si oyó usted alguna vez eso. Radio Pacífico, que llegó a ser hasta cierto punto una radio de moda, donde ponían las voces del momento, de la música moderna también. Entonces dice, ¿por qué no me visitas? Yo fui a visitarle allí en la Radio Pacífico, que daba por ahí, entre la Alameda y el Ejido, la Radio Pacífico de Tony Salazar. Y antes lo encontré en Gran Colombia. Pero ni así, yo no me quedé. Entonces yo cuando bajé a Ibarra, me dan la noticia que los hermanos Báez, Augusto y Manuel Báez, están buscándome. Sido para que yo vaya a trabajar a la Radio Continente, que tenían los hermanos Báez aquí en Ibarra. Dice, yo te duplico todo lo que ganabas en CRI, en lo que sea, y aquí vienes a ganar el doble. Aquí quiero que trabajes en Radio Continente. Y ahí hicimos una alianza con los Báez. Ahí armamos las primeras radios, los primeros programas en dramatizaciones, una pequeña novelita. Teníamos a un libretista muy famoso ahí de Ibarra, déjeme, a mí parece que le tengo anotado aquí, con mis amigos. Y entonces esa radio se caracterizó por eso, vea. Los primeros espacios de radionovela armamos con Manuel Báez, su hermana Marianita Báez, y también su hermano Augusto Báez, que después sacó la radio Punto. Entonces, las primeras novelitas que armamos, eso fue novedoso, y eso me gustó ahí en Radio Continente. Entonces ocurre, ver a hermanita Lilianita, que yo estando en Radio Continente sufrí por segunda vez este brote de la enfermedad de la pulmonía. Otra vez me da una pulmonía. Entonces yo, como tenía un médico muy conocido que era el doctor Jaime Orquera, médico, me dice, tienes que dejar la radio por lo menos un tiempo. Por esto hay que curarte bien, todos los pulmones. Así que yo le obedecí pues al doctor y me salí de la Radio Continente y con el fin de curarme y hacerme un tratamiento especial. Hasta ahí va ese capítulo para cuando yo recibo una invitación de Guayaquil. ¿Y quién le hizo la invitación? Porque tomando en cuenta de que usted iba a participar en una radio que tenía mucha aceptación y era innovadora también en la programación, como es Radio Suceso. Exacto. Ocurre que yo estaba convaleciente de esto de la pulmonía. Entonces me dicen de la Continente, le llegó una comunicación y una carta. Entonces esa carta ha sido de Radio Suceso Guayaquil, que la firmaba el ingeniero Carrión, que era el propietario, ¿no? Y en esa carta decía, estamos haciendo la invitación para que nos visite aquí a la radio en Guayaquil. Queremos hacer un pequeño conversatorio con usted. Nada más. Entonces a mí me llamó muchísimo la curiosidad. Dijeron que ellos me daban todos los pasajes para que yo me trasladara a Guayaquil. Apenas yo me recuperé de la salud, yo me fui a Guayaquil. Me acuerdo que llegué una tarde a Guayaquil, al terminal, y de ahí me dirigí en un taxi hasta la radio Suceso. Créese que al taxista le digo, ¿usted conoce ha oído aquí en la radio Suceso? ¿Conoce? Claro, sí es la radio más popular de Guayaquil ahora. Es una radio potente, formidable. Entonces lléveme allá al estudio de la radio Suceso. Entonces yo llegué a la radio Suceso, ya era casi la noche, ¿no? Y encuentro ahí con quien, parte de la secretaria, el empleado que estaba de operadora, me encuentro con nada más y nada menos que era Jorge Narváez. Jorge Narváez, él era operador de la radio CRI cuando yo estaba en CRI. Él manejaba los discos. El muchachito, y le gustaba la música moderna. Él armó un conjunto también en Ibarra. Pero la familia de él eran de Guayaquil. Entonces él vino a estudiar a Guayaquil. Como ya a él le gustó la radio, él se ha metido ahí en la radio Suceso. Y él estaba, cuando yo llegaba, ha estado ahí él, como operador de turno en la noche. ¡Hola! Qué emocionante encontrarlos aquí. Y entonces dice, sí, yo estoy trabajando aquí, dice. Y le digo, y yo estoy aquí asistiendo a una invitación que me hacen de aquí de esta radio. Sí, yo sé, dice. Yo les di la pista. Ay, bien. ¡Qué alegría!
Entonces ocurre como ya era noche y él estaba locutando en el turno de él. Entonces él aprovechó y yo también me aproveché del momento para hacer una entrevista, ¿no? Un pequeño conversatorio de cómo están las actividades, cómo llegaba a Guayaquil, qué ideas tienes y así. Fue muy emocionante ese contacto. Entonces ya, y ocurre que de noche me dice Jorge Narváez, me dice, yo quiero que vayas a mi casa. Entonces él terminó el turno, me llevó a su casa, yo ahí me quedé en la casa de él. Y al otro día ya volvimos a la radio a ver cuál es qué novedades hay, pues no, qué es lo que quiere el señor, el ingeniero Carrió. Entonces ya cuando ya llegué, ya conversamos y todo lo demás me presentaron. Entonces el ingeniero Carrió, una personalidad, pues no, en Guayaquil, sabe, dice, yo quiero que usted venga a trabajar aquí en Radio Suceso. Así, de frente. Le digo, yo, bueno, no estaba con esa idea de venir a trabajar acá, sino que vine a ver de qué se trataba primeramente. La invitación, yo quedo muy agradecido porque son cosas de la vida, ¿verdad? Únicas, ¿no? Entonces ahí me contó cosas de la radio y quienes estaban laborando ahí. Y me dijo que yo podía hacerme encargo de un espacio de música. Yo sé que a usted le animar la música, que esta radio tiene esa característica. Entonces usted va a tener un espacio aquí. Y en segundo lugar, se integraría a la plantilla de las transmisiones deportivas de la radio. Para mí es otra cosa que a mí me gustaba, ¿no? La narración deportiva. Entonces ahí me hace saber, ¿no? Que están las grandes figuras de la radio. Uno es Rubio Ortiz Iriarte, el otro Vicente Córdoba Franco. Córdoba Franco, dos. Y su amigo. Agustín Guevara Morillo. Guevara, mi gran amigo. Agustín Guevara, excelente. Agustín Guevara, yo con donde vaya, si se habla de radio, ahí está Agustín Guevara. Yo aprecié muchísimo y le sigo apreciando muchísimo a él, Agustín Guevara, por muchas razones. Entonces, bueno, yo no lo sabía, no lo conocía, por supuesto, solo lo escuchaba nomás y lo que íbamos a hacer, lo que se iba a hacer, lo que estaba haciendo la Radio Suceso. Entonces ya llegó Agustín Guevara. Entonces me dice, ¿usted Ricardo? Sí, le digo, increíble muchacho. Entonces ya, y ahí me dice, por unos días puede quedarse en mi casa también. Le digo una vez más, le digo, yo no vine por quedarme, sino más bien vine solamente a escuchar cuál era el propósito de esa invitación. Ya le estoy escuchando cuál es el propósito de la invitación. Sí, dice usted. Nosotros sabemos de que usted es un excelente personaje y que aquí va a ganar y nosotros vamos a ganar bastante con usted. Ya. Entonces yo lo que le dije, verá, le digo a usted, Agustín, a Jorge Narváez y a Ingeniero Carrión, déjenme pensar. Yo tengo todavía cosas pendientes en Ibarra que yo no le puedo dejar abandonadas. No le puedo dejar así porque sí. Yo voy a pensar. Yo sé que esto es una puerta amplia y grande que se me presenta en Guayaquil. Entonces así es, pues, ¿no? Entonces yo le dije, yo voy a regresar. Vamos a ver, voy a pensarlo muy bien. Ese fue el encuentro en Radio Suceso, Lilianita, histórico. Yo regresé a Ibarra. Y aquí es el camino de sorpresas, Lilianita. Yo regresé a Ibarra. Me impresionó Guayaquil, una ciudad inmensa, cálida, de cosas espectaculares, Guayaquil. Solo le oía con Ecuador Martínez y Rap del Campo, pero ahora vea, le estaba viendo persona. Entonces, y haber conocido a Agustín Guevara. Y usted fue invitado a trabajar en esa estación que en esa fue época era, por ejemplo, en la Sierra, quien lideraba el Núcleo Radión, las emisoras del Núcleo Radión. Y en la costa, en cambio, era Radio Suceso,
era una estación que estaba aglutinando a las mejores voces del país y usted fue invitado ahí. Eso dice don Agustín Guevara Morillo, como que usted más, a pesar de que usted tiene una excelente voz, dice usted, porque hasta ahora, porque cuando estaba usted en Radio Municipal, él le pedía que haga usted algunas cuñas y usted también le solicitaba a él. Entonces, como que la amistad siguió, ¿no? La amistad siguió. El intercambio. Entonces, verá, le cuento, ¿no? Y eso es bueno que sepan, ¿no? Si hay jóvenes que nos escuchan, también es válido para ellos. Ocurre que yo ya en Ibarra, con esta cosa, ¿no? Qué expectativa. La radio Suceso se clavó en mi mente. Entonces, me llega la noticia, dice, le están buscando. En el pequeño departamento que donde vivía me dijeron, me estaban buscando. Yo dije, no sé, la Continente debe ser, pues, que ya estoy por aquí. Entonces, no, dice, es del municipio de Ibarra. Que vinieron a buscar. Entonces, vaya, es un señor Paredes que es financiero del municipio, que vaya, hable con él. Entonces, yo me fui a ver de qué se trata en la municipalidad. El señor Daniel Paredes, que era el director del departamento de finanzas de la municipalidad. Don Ricardo dice, ¿dónde está? ¿Dónde se ha perdido? Estamos extrañando, ya no nos hemos escuchado. Yo le conté lo que estaba pasando. Entonces me dice, ¿sabe qué? El municipio, algunos concejales y especialmente el alcalde quiere que usted se integre al municipio en su radio municipal. ¿Sí? ¿Cómo le parece? Me dice, de rato vamos a hablar con el doctor Cristóbal Gómez Jurado, alcalde. El doctor Cristóbal Gómez Jurado, ¿cómo sería la impresión que él posterga una audiencia que tenía en ese rato? Y me dice, pase don Ricardo. Y pasamos con don Daniel para tener este primer explicativo. Y ahí me dijo, don Ricardo, la ciudad quiere que usted se ubique en este medio, en radio municipal. La radio necesita, queremos darle vida a esta emisora y queremos que usted se integre. Aquí va a tener todas las facilidades. Usted va a entrar con un nombramiento y con todas las condiciones que necesita un empleado como empleado municipal. Imagínese usted. Entonces yo ahí me ponen en una balanza, ¿no? Entonces a mí en el plano humano también entra a jugar aquí, Lilianita. Yo pensaba en mis familiares que estaban en Mira. Yo pensaba siempre, yo iba a visitar a mi mamá que todavía estaba con vida, mis hermanos y a mis amigos de la infancia. Y aquí en Ibarra no se diga, ¿no? Donde se armó cosas interesantes. Y ante una presentación de esta naturaleza, era un momento para pensarlo bien. Yo no la tuve, no tenía que tomarle al azar. Yo me profundicé bien hasta ahí. Hice una oración a Dios pidiéndome que me dé una salida. Me dio una salida para actuar. No quiero perjudicar a nadie. Que se haga lo que se haga, sea su voluntad y por dónde debo ir. Y créase que se dio esto de que yo me quedara aquí en Ibarra. Comencé a laborar ahí en el año 1970 en Radio Municipal La Voz de Imbabura. Le cuento, ¿no? Razón tenía el alcalde de decir, queremos que esta radio se supere, avance. Porque cuando yo llegué a la radio municipal, era una sola pieza, ¿no? Una sola pieza donde estaban los controles, estaba la cabina de locución y la mesa del director y el armario de los discos. Había perdido mucho de lo que era antes la radio municipal con un amplio escenario. Ahí conservaban el escenario, estaban las butacas, pero no funcionaba nada. Se ha recortado tanto a un pequeño cuarto donde estaba todo. Y estaba formado por el director, en ese entonces era don Eduardo Rodríguez de la Torre, y 3 empleados. El operador de básico que era, me acuerdo el nombre del señor Farinango, Luis Farinango. El locutor César Moncayo. Y el cuidador de transmisores que era un señor Díaz. Ese era el plantel de la radio. Entonces, qué desafío, ¿no?
qué desafío. Pero a eso teníamos que someternos, Lilianita. A eso comenzamos. Yo comencé como un modesto locutor. Luego avancé a ser un reportero para luego entrar ya como director de la radio. Ese fue un proceso, ¿no? Y ahí en esas fotos que yo le mando está ese proceso, cómo se ha avanzado, cómo los pasos que se ha dado para recuperar el prestigio que logró tener esta radio municipal La Voz de Imbabura, que es la decana de las radios. La radio municipal La Voz de Imbabura fue fundada en el año 1938. Ahí Abelardo Morán, en una entrevista que yo le mando a usted, ahí explica la verdad de verdades acerca de la radiodifusión en Imbabura y cómo esto influyó a nivel nacional. La radio municipal, La Voz de Imbabura, 1938 sale al aire y es la primera radioemisora municipal que un municipio tenga. Después salieron otros municipios que instalaron nuestra radio. Y fue la 5, después del Prado en Riobamba, Palomar y HJB en Quito, Radio Atalaya de Guayaquil, pero antes había la Radio París, que no era legal, y entra aquí en el norte del país La Voz de Imbabura. Eso no se dice. Yo he leído algunos libros, pero eso no se dice, no se cuenta, no se habla de esas cosas. Pero don Abelardo Morán sí lo dice en esa entrevista que yo le hago. Entonces vamos con la entrevista al señor Abelardo Morán Muñoz. Él fue el primer director de la radio municipal de la ciudad de Ibarra. Del Teatro Municipal a la vez. Del Teatro Municipal también. Entonces ya. Vamos entonces con esta entrevista. Rescatamos una entrevista lograda hace años atrás con el señor Abelardo Morán, distinguido ciudadano ibarreño, hombre de cultura, periodista, quien fue el primer director de la radio municipal La Voz de Imbabura, al inaugurarse este medio de comunicación de la ilustre municipalidad el 31 de diciembre del año 1938. El señor Morán señala que este fue un acontecimiento extraordinario que tuvo lugar en esta ciudad. Aquí su testimonio. Para una información más o menos completa, débese partir de la fecha inaugural de la radiodifusora municipal La Voz de Imbabura. Fue un verdadero acontecimiento social, cultural y artístico para la ciudad y la provincia. Tuvo lugar el 31 de diciembre en el entonces Teatro Municipal. En ese año contaba el Ecuador con 4 emisoras: La Voz de los Andes y el Palomar en Quito, el Prado en Riobamba y Atalaya en Guayaquil. A ellas se sumó la radio municipal La Voz de Imbabura en el año indicado. Pero en este lugar es menester mencionar en forma destacada que el verdadero iniciador de la radiodifusión en Ibarra es el señor José Aurelio Gómez Jurado, dinámico industrial que en base de autoeducación construyó la primera radiodifusora en Ibarra, que llevó el mismo nombre de La Voz de Imbabura. Operó en onda corta y recibió numerosos reporters de todo el mundo y de países como Australia, Japón, Suecia, Noruega, Inglaterra. Concretándome a la pregunta, debo decir que mi labor comenzó como locutor desde enero de 1940 y desde abril del mismo año como director locutor. El primer gerente fue el señor Carlos Ponce. La radio La Voz de Imbabura y el cine del Teatro Municipal constituyeron una empresa particular cuyo personero fue el señor Waldemar Bedker Heimann. Él obtuvo la concesión para explotar la radio y el cine por un lapso determinado. Una vez terminado el plazo, los equipos e instalaciones de cine y radio debían pasar a ser propiedad del municipio ibarreño. Esta situación empresarial cobró un inesperado giro en el año de 1942 como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. El señor Bedker Heimann, súbdito alemán, abandonó el país y el municipio se hizo cargo de la radio y el cine, asumiendo además los créditos respectivos para cancelarlos. Desde entonces fueron gerentes el doctor Manuel López y el señor Germán Almeida, respectivamente, y en su orden. Seguidamente nos da cuenta de las actividades que cumplió Abelardo Morán en calidad de director de dicha emisora en esos tiempos de inauguración o en esos tiempos de inicio de labores. Durante unos 7 años consecutivos,
La experiencia recogida en el ramo de la radiodifusión fue muy valiosa para mí. En ese tiempo, a más de director-locutor, había que realizar la función publicitaria para cumplir con la propaganda comercial, de libretista para producir radioteatralizaciones sobre asuntos históricos, culturales y sociales de la ciudad y de la provincia, de periodista para recopilar y redactar los boletines de información diaria, de operador en la transmisión de programas y también de integrante en los conjuntos musicales. En los primeros años, solo 2 personas fuimos las responsables del funcionamiento de la radiodifusora. Posteriormente y sucesivamente fueron integrados al personal la señorita Nubia Pacheco, el señor Alfonso Espinosa de los Monteros, la señorita Dalinda Rosales, el señor Fabián de la Torre, la señorita Olga Nieto. Como hechos salientes que merecen recordarse serían los siguientes. En 1941, en el conflicto armado con el Perú, La Voz de Imbabura fue tribuna de patriotismo de las provincias norteñas. Proclamas levantaron el espíritu cívico, lo que contribuyó a que numerosos voluntarios se enrolaran en el Ejército Nacional que marchó a la frontera sur. La transmisión semanal de la revista radial Vida Imbabureña, con la participación de cada uno de los 4 cantones. En los programas intervenía lo más granado de los hombres de la cultura y del arte de la provincia. Estos programas se transmitían los días domingos en la noche. Los concursos artísticos de música y canto con la intervención de cantantes y solistas de toda la provincia. El jurado entonces actuaba en Quito y a través de Radio El Palomar. Los programas infantiles con la participación de niños de las escuelas de la ciudad. Los programas especiales con motivo de la celebración cívicas locales, provinciales o nacionales. En ese entonces, en contadas ocasiones se logró realizar transmisiones fuera de estudio, utilizando líneas físicas, lo que demandaba un trabajo ímprobo por lo difícil y la carencia de los medios y equipos necesarios para el efecto. ¿Quién más que el señor Abelardo Morán dé cuenta de los primeros trabajadores y funcionarios en La Voz de Imbabura, la emisora de la municipalidad? A más de las personas arriba indicadas como de empleados de planta, debo mencionar al doctor Francisco H. Moncayo, abogado, escritor, poeta y recitador, al escritor señor José Miguel Leoro Vázquez, al poeta y escritor señor Hugo Larrea Andrade, al periodista señor Víctor Manuel Guzmán, al doctor Enrique Cisneros, al padre Miguel Vázquez. Hermosas y aplaudidas intervenciones tuvieron la señorita Blanca Inés Yepes, la señora Lucrecia de Arturo, el dúo de las hermanas Leonor e Inés Gómez Jurado, el dúo de las hermanas Sara y Fanny Mora Bonilla, la señorita Laura Paredes Ceballos, el dúo Burgos Montoya, entre otros aficionados al canto. Los programas musicales tuvieron la colaboración del maestro José Ignacio Canelos en piano, del profesor Jorge Humberto Ponce en piano y en la dirección de coros, de la orquesta de la banda municipal, de los hermanos José María y Belarmino Hidalgo, del conjunto musical Clavel Rojo dirigido por Asael Terán, de conjuntos musicales de Otavalo y Cotacachi especialmente conformados para las oportunidades, y la orquesta Ibarra en su última etapa dirigida por el profesor Carlos U. Proaño. Además, la radio ofrecía sus micrófonos para la actuación de artistas extranjeros que visitaron la ciudad y se complacieron en actuar en ella. En relación al soporte económico que la emisora obtuvo de parte de la institución municipal, del consejo, de su presidente y de la comunidad, el señor Abelardo Morán señala lo siguiente. El apoyo del municipio al mantenimiento de la radiodifusora y a impulsar su obra siempre fueron de primer orden. En primer término debe dejarse constancia de que la Cámara Edilicia de esos tiempos había valores ibarreños que comprendieron la importancia de la radio como medio eficaz de cultura para el pueblo. Entre ellos debo mencionar a los señores doctor Lucio Tarquino Páez, doctor Alfonso Gómez Jurado, doctor Sergio Enrique Ayala, doctor Rafael Miranda, doctor Rafael Burgos, don Juan Francisco Ceballos, don Luis Abel Tafur. Las 2 unidades, cine y radio, constituyeron la empresa municipal. Se dio nueva ubicación a los estudios, se le dotó de salón auditorio
y mediante asignaciones periódicas fue posible la adquisición de instrumentos musicales y discos para los programas que fueron ampliando su espacio. Por otro lado, el municipio en todo momento fue el auspiciador de los concursos artísticos y culturales, asignando valiosos trofeos y premios en dinero. Asimismo, se preocupó en contratar un técnico para el mantenimiento y reparación de los equipos, circunstancia esta que ha permitido el funcionamiento de la radio La Voz de Imbabura por espacio de 43 años, salvo contadísimas interrupciones. Uno de los técnicos fue el competente técnico polaco, señor Al Horvat. En los primeros años, acaso por el escasísimo número de radiodifusoras, La Voz de Imbabura se constituyó en la preferida de los oyentes ecuatorianos y junto con La Voz de los Andes ocupó el primer puesto en la transmisión de música ecuatoriana. Esto se comprobaba con las muchísimas cartas enviadas de todas las provincias ecuatorianas y también de ciudadanos ecuatorianos residentes en Colombia, Venezuela, Perú y Centroamérica. Notas adicionales que tienen que ver con esta histórica emisora, sus comienzos, su trayectoria, según el testimonio de Abelardo Morán. Bueno, lo que dejo expuesto es una mínima parte de la labor cumplida por la radiodifusora municipal. Los años a los que me refiero y se me ha pedido información son años llenos de iniciativas y realizaciones en el campo naciente de la radiodifusión ecuatoriana. Con los escasos medios de que se dispuso, tanto en equipos como en instalaciones y materiales, la radio, creo sinceramente, cumplió y de ello estoy satisfecho. Ahora que la radiodifusión ha entrado en una etapa de florecimiento y prosperidad, anhelo que tenga los mejores éxitos, naturalmente, gracias a la entrega y consagración de quienes se encuentran al frente de este moderno e importante medio de comunicación social a cargo de la Municipalidad de Ibarra. Bien amigos, allí las palabras de Abelardo Morán, primer director de la radio municipal La Voz de Imbabura, refiriéndose al inicio y sus primeras trayectorias de acción de servicio a la colectividad en un acontecimiento trascendental de las comunicaciones de la época. Esta entrevista, lograda hace 27 años con Abelardo Morán, nos da cuenta de estos acontecimientos y los buenos deseos que él plantea para el futuro de este medio, de la municipalidad y la colectividad en general. Continuemos ya con este diálogo, señor Ricardo Ruiz. Ahora ya hemos hablado de radio municipal, de todo esto, pero sin embargo, usted también ha trabajado o ha sido corresponsal para las principales cadenas informativas, no solamente de la capital ecuatoriana, sino de todo el Ecuador y también algunas agencias internacionales. Sí, pues, una de las cosas que nos interesamos en la radio municipal es su soporte económico, porque la radio no es comercial. Entonces, ¿cómo podía mantenerse? El municipio pues tiene pocas rentas, entonces tenía que ver una fórmula para poder avanzar. Uno de los primeros que nos dio un apoyo para la radio fue el diputado Marco Proaño Maya. Lo digo diputado porque así se llamaba en ese entonces cuando él era parte del Congreso y tenían partidas para ayudar a sus provincias. Entonces, Marco Proaño Maya, él nos veró 2 veces cuando nosotros de la radio le presentamos una necesidad económica. Yo les doy, díganme qué es lo que quieren, y nos dio la cantidad de 2.500.000 sucres, que en ese momento había 2.500.000 sucres, para comprar un nuevo transmisor de 5 kilovatios AM que lo construyó la empresa Ecuatronis de los Fortuny. Entonces, ese es un aporte significado. Nadie tenía un transmisor de esa naturaleza, 5 kilovatios. Claro. Y después, ¿qué vino? Nosotros queríamos ya actualizarnos con el sistema digital que viene, ¿no? Entonces, pero para eso teníamos que tener otros recursos. Acudimos, en ese caso, a la UNESCO. Asimismo, se nos abrió la puerta de la UNESCO, ¿no? Y nos apoyó con todo lo necesario, con capacitación, con los equipos. Y la radio emprendió con el sistema digital. Estamos dejando lo análogo, ¿no? A lo digital. Tenía que haber capacitación. Y ahí es cuando la señal de la radio municipal manda su página web y se va la señal al exterior. Y qué impresionante tener la respuesta de ibarreños, de ecuatorianos de España, Inglaterra, Estados Unidos y otros países
que respondían que están oyendo la radio municipal La Voz de Imbabura a través del internet. Efectos, ¿no? Pero que se dan con plata, que necesitamos con el apoyo. Y después tuvimos que hacer otro arreglo económico para adquirir un transmisor mucho más potente. Un transmisor que era de 10 kilovatios que se le construyó a la empresa Continental en Chile. Y ese transmisor tenía la opción de lanzar la posibilidad de la digitalización un poco más avanzada. Todas esas cosas se hizo y logramos también un apoyo para entrar ya con una emisora FM, la frecuencia modulada para la municipal. Pero nuestra intención era de que esa FM venía a ser una herramienta más para la AM. Lo que se haga en la AM tenía que ser amplificada por la FM, los noticieros, los programas de música nacional, las entrevistas, las sesiones del consejo, cosas importantes que tenían que recibir por la FM. Ese se logró obtener todas esas cosas. Hasta ahí va nuestra época en la radio municipal con el aporte de otras instituciones. Y ahí viene también esta famosa área que usted le debe conocer muy bien, Lilianita, que son las transcripciones internacionales. Para adquirir las transcripciones internacionales no era cuestión de soplar y hacer botellas, hay que hacer gestiones. Y nosotros logramos hacer esas gestiones hasta personalmente en las embajadas, con la Voz de América, por ejemplo, con la Radio Francia Internacional, con la Radio Exterior de España, la Radio Nederland, la BBC. Entonces, todas esas emisoras como que se unieron y nos dieron muchas cosas, capacitación, programación, posibilidades de ir para allá para que puedan observar cómo son las actividades por allá. Esas cosas se han logrado, Anita, pero vea, es un proceso, ¿no? Gracias a la voluntad de Dios se hace posible. Ibarreñas e ibarreños, soy Pablo Jurado, alcalde de Ibarra. Considero importante que cambiemos todos de actitud, es deber de todos quienes habitamos en nuestro cantón la transformación progresiva de Ibarra, cumpliendo con el pago de vuestros impuestos, de vuestras tasas y contribuciones, estaremos cumpliendo también con ese sueño de convertir a Ibarra la ciudad más linda del Ecuador. Hagamos de Ibarra la ciudad más linda del Ecuador, pagando a tiempo nuestros impuestos. Ibarra, 400 años de fundación. En estos medios que usted ha trabajado y elaborado, ha cosechado muchos amigos. Eso le ha dado gracias a esta etapa y esta trayectoria que usted ha tenido en la radiodifusión ecuatoriana. Se ha logrado tener relaciones con varias personalidades, ¿no? Del medio de la comunicación. Esto, por ejemplo, yo recuerdo, comenzamos con el periódico del mediodía. Este periódico del mediodía que lo impulsó don Luis Mejía Montes de Oca cuando era legislador. Entonces él pudo establecer su periódico antes del diario El Norte en Quito. Y ahí hicimos la amistad con el periodista Renato Portilla. Entonces yo colaboraba con él mediante la corresponsalía que daba desde Ibarra, sobre todo desde la municipalidad para el periódico del mediodía, que el periódico no duró mucho tiempo, por supuesto, ¿no? Luego pasó a ser el Diario del Norte, que está circulando tanto en Imbabura como también Carchi y en otros sectores del país. Y en este caso, por ejemplo, usted también ha tenido muchos amigos en la provincia de Imbabura, por ejemplo, de Radio Colosal. ¿Qué nos puede contar con la familia Salazar Paredes? Porque usted, por ejemplo, hasta ahora mantiene una gran amistad con esta familia y los hermanos. Exacto. Sí, toda la familia, que son muchachos que a todos les gustó la comunicación, sobre todo el asunto radio, ¿no? Son excelentes voces, ¿no? Jaime Salazar, Hernán Salazar. Los Salazar son muy buenos elementos y son muy excelentes compañeros, ¿no? Entonces, precisamente el periódico Expectativa lo maneja Jaime Salazar, ya tiene algún tiempo y lo ha ido muy bien. Entonces hace muy buenas entrevistas y hay buenas notas y excelentes
Ahí las puede conocer también trabajando en la radio que ellos manejaban, la radio Colosal. Cuando vivía su padre, él tenía la radio Colosal y era característica que una radio para jóvenes, donde había muchachos que se iban a formar como locutores, como sonidistas en la familia Salazar. ¿Cómo se siente usted al haber conocido, por ejemplo, a estos personajes de la radiodifusión, como son el caso del señor Abelardo Morán Muñoz, Asael Terán Reyes, así como también el señor Fausto Almeida, esto es en la provincia del Carchi, así como también acá en Quito usted pudo conocer a otro de los referentes de la radiodifusión, como es el señor Gerardo Berborich? Quizá usted conoció al señor Eduardo Ceballos Castañeda también. Claro. Así es, Yanita. Realmente comenzando por Tulcán, pues ahí está Fausto Almeida, que es una de las piezas básicas de la radiodifusión del Carchi, ¿no? Con sus ondas carchenses, sus hijos han seguido con ese mismo sistema radiofónico. También Gustavo Jaramillo, no sé si logró conocerle. Gustavo Jaramillo tenía esa característica de animar las programaciones artísticas y él usaba sus escenarios del Teatro Río Frío y el Teatro Lemay en Tulcán. Y con él se creó, llegamos a ser amigos, a formar la radio consular que él mencionaba hace unos momentos, eso en Tulcán. Y hay tanta gente, ¿no? Tantas personalidades realmente que se puede mencionar en cuanto tiene que ver a Tulcán. Ahora, acá en Ibarra, son innumerables los amigos, ¿no? Cada medio son personas muy conocidas, comenzando pues con nuestros maestros, con don Abelardo, Silvio Morán, jovencito, y también los otros medios que llegaron a existir posteriormente, ¿no? Como la Radio Punto, que le decía, la Radio Continente de los hermanos Báez. Hay ahora otros medios diferentes, ¿no? Nuevas generaciones que han salido de las escuelas de comunicación que ahora funcionan acá en la Universidad de Ibarra y que han dado lustre a que haya muchas buenas programaciones. Hay emisoras en AFM, muchas radios. Y aquí en Quito, pues, igual, ¿no? Conocer a Gerardo Berborich, un personaje de la Radio Nacional Espejo. Qué amabilidad de ese señor, ¿no? Él le daba oportunidades a quienes lo solicitaban, los atendían, donde muchos se han formado ahí en Radio Nacional Espejo. Y ahí yo puedo conocer a, como le digo, a José Calero Viteri, un relator interesante que llegó a ser muy conocido a nivel nacional en las emisoras de Gran Colombia, pues con don Eduardo Ceballos y su famoso estilo, ¿no? Que tenía de tratar a las personas. Excelente. Yo recuerdo cuando yo, la primera vez que quería conocer en persona a Vargas. Edison Vargas. Vargas Acosta. Tenía que ir por la secretaría. Pues. Y la secretaría tenía que consultarle a don Eduardo. Decirle, hay una persona que desde Ibarra viene y que quiere hablar con Edison. Sacar la voz a ver de quién se trata, ¿no? Pero saludarle amablemente. Y él dice enseguida, dice, habla, pasa nomás. Y ahí pude conocerle a don Eduardo Ceballos, un hombre realmente espectacular, ¿no? En eso de las comunicaciones. Y cómo ha dado cabida también a tanta gente para que llegue a ser profesional en cuanto a radiodifusión, ya sea como locutores, como sonidistas, como artistas, como empresarios en publicidad. Muy interesante, don Eduardo Ceballos Castañeda. Acá entre el otro personaje que le decía hace un momento, don Eduardo Granja Estrella. Claro. Muy amable. El hombre que no pensó ni otra vez, no pensó dos veces cuando yo me presenté en la puerta. Sigue. Directo a tener una conversación y dejar las puertas abiertas para que
pueda uno desenvolverse libremente y tratar de adquirir más conocimiento en las áreas que ellos manejaban con la famosa radio ecuatoriana, ¿no? Claro, y de una excelente voz también, ¿no? Porque él había sido Claro. director de radioteatro y también locutor y narrador de las obras de radioteatro en la emisora Exactamente. central, acá en Quito. Excelentemente, ¿no? Otros puntos adicionales, como por ejemplo Radio Colón, donde pude conocer a Marco Vargas. Radio Colón, donde pude establecer contacto también con otro muchacho que fue, es otro joven Vargas, pero no es ni siquiera son hermanos ni primos de Hugo Marco Vargas. Vargas. Hugo Hugo Vargas. Vargas. Ujú. Hugo Vargas es un muchacho interesante, ¿no? ¿Quién se animó a hacer las grandes transmisiones desde el Autódromo Internacional de Yaguarcocha, en donde Radio Municipal tuvo el honor de hacer el contacto con ellos? Con Hugo Vargas, algunas transmisiones se los hizo con Radio Colón, Marco Vargas y Hugo Vargas. Excelente trabajo que se hizo allí en ese medio de comunicación. Ahí en Radio Nacional de Tejo también pude conocer a Beltrán, Hugo Beltrán. Sí recuerda usted también, Hugo Beltrán, uno de los que impulsó la Radio Espejo, la Radio Punto Azul de la Radio Espejo, de la cadena amarillo, azul y rojo. Y ahora tiene pues su emisora acá en la provincia de Imbabura, Radio Los Lagos, me parece que es. Entonces, esos son los personajes, ¿no? Y así mismo en Guayaquil, ¿no? No se puede decir que porque es una tierra distante, allá estuvieron también amigos, ¿no? Que aparte de los que ya hemos señalado, hubieron otras personalidades que han surgido, que han llegado a ser baluartes dentro de las comunicaciones radiofónicas, Lilianita. ¿Cómo se ha sentido usted en estos años que ha estado en las diferentes radios? Hemos visto que usted ha sido también llamado, ¿no? O ha tenido ofertas de trabajo en varias ciudades del país. ¿Cómo se ha sentido usted? ¿La radio siempre fue su sueño? Claro. Al estar visitando a estas personalidades y a estos medios de comunicación, a estas queridas e inolvidables emisoras, ¿no? Realmente uno viene a pensar como que hay la compensación de los sueños que uno tenía desde infante, de llegar a ser algún día, por lo menos conocerles a estos personajes, tratar de hacer algo de lo que ellos han hecho. Y qué impresionante eso, ¿eh? Llegar a tener una realidad, llegar hasta el mismo estadio del Arbolito, el estadio del Ejido, meterme en las cabinas de transmisión donde estaban las radios haciendo sus trabajos. ¿Qué hace aquí esta persona? Todo un muchacho nomás, con esa efervescencia de querer ser igual a ellos. Interesantísimo. Y mismo lo ocurrió cuando yo tuve la oportunidad de estar en Guayaquil. Fui la oportunidad de conocerlo del estadio que en ese entonces había, que era el Estadio Modelo y el Estadio Capo, donde asimismo tuvimos la oportunidad de ir, por lo menos a conocer los sitios donde estaban los colegas, las cabinas de transmisión, donde cuando ellos se esforzaban para hacer sus trabajos y mandar a su público oyente todas esas emociones de gol, de circunstancias especiales cuando había los encuentros de fútbol, o de la hípica, que también en ese entonces lo hacían tanto en Quito como en Guayaquil. El gol, que también se lo hacía en Guayaquil. Entonces, todas estas cosas realmente a uno le han capacitado, más allá que una universidad, Lilianita, que lo lleva en la sangre actualmente. Tal es el caso que para mí estar en esta entrevista y tener la oportunidad de hacer este recuerdo de reminiscencia, realmente uno como que le renuevan las energías. El niño, por ejemplo, el niño Ricardo Ruiz, que transitaba por su ciudad de Mira,
que tenía un programa de 10 minutos a la semana para hacer programas deportivos, que escuchaba las radios colombianas, que escuchaba las radios quiteñas, las radios guayaquileñas, donde tenía muchos referentes. Pensó que tal vez en un momento de su vida él también iba a ser un referente, él también iba a ser una de las voces más queridas del país. Bueno, esa era la mira, ¿no? De hacer un algo de servicio desde este kit de herramientas de la radiodifusión. Hacer algo para ayudar a otros también. Yo siempre, cuando me encuentro con otra persona, no dejo de motivarle en algo. Y se trata de alguien que está interesado en esto de las comunicaciones, no dejo de decirle la verdad, que es un trabajo, es un camino complicado, pero que si uno le pone empeño, está demostrando lo que es capaz de alcanzar y puede lográrselo. Eso no es difícil cuando el querer viene a ser un poder. Entonces, es impresionante realmente recordar todas esas cosas, lo que fue, y que uno tiene el deber de ayudar cuando se necesite a alguien que quiere esforzarse en hacerlo, pues, que sea algo bueno, que sea útil para los demás. Usted ya está jubilado y ha laborado en estas estaciones, se podría decir, en la etapa de oro de cada una de ellas. ¿Cómo se siente usted al haber laborado, al haber trabajado en estas estaciones que están en el corazón de la gente? Bueno, yo estoy en estos momentos armando una publicación en donde voy a seguir todo este trayecto, analizándose puntualmente y diciendo la verdad, por supuesto, cómo son las cosas, lo escabroso que es el camino, pero al mismo tiempo lo brillante que es y la gran expectativa que le abre en el devenir. Entonces, ahí nos daremos cuenta realmente lo importante que fue el pasado. La trayectoria de este camino que queda en las huellas para que uno recordara en cualquier momento. Y en esta publicación que yo estoy armando, que algún día lo terminaré, entiendo que si es la voluntad de Dios, y si yo lo termino, una de estas publicaciones le haré conocer a usted. Entonces, ahí estamos resaltando estas cosas. ¿Cómo reaccionaba su mamá al escucharle? Porque dicen que los padres muchas veces cuando le escuchan a su hijo, a su hija en el micrófono, como que sienten un orgullo. ¿Cómo fue? ¿Qué es lo que le decía su papá? ¿Qué es lo que le decía su mamá? Le cuento una verdad, Elianita, y por su intermedio, quienes nos están escuchando. Yo fui un hijo mamero. Y no me quería separar fácilmente de mi mamá. Yo veía a mi madre, quizá trabajaba duro, tenía buenas amistades, y veía también a mi madre cuando lloraba. Ella lloraba por algún motivo de la vida. Y a mí me salpicaban también esas lágrimas, mi querida madre. Entonces, debe haber sido duro para ella cuando yo comencé a salir, a retirarme de mi casa. Mi primera salida fue a Tulcán. Claro que es una ciudad cercana, ¿no? Pero no deja de ser una salida. Separarse de su madre, sus padres, familiares, sus familias y sus amigos de la infancia. Pero mi madre me sabía dejar sus mensajes y siempre llegaba con alguien con un encargo, que era el aprecio y las cosas que a uno le gusta, que ella lo elaboraba. Nuestra querida madre. Mi papá, pues yo le recuerdo siempre por su responsabilidad, por haber llegado a ser un hombre importante entre las gentes de la época. Y mis hermanos también que se esfuerzan ya cada uno en su línea de profesión y actividades que les corresponde hacer. Entonces, estas cosas realmente, Lenianita, llegan al corazón. Llegan al corazón.
No sé si recuerdo cuando ya salí regresé a Mira después de estar en Tulcán. Ahora la partida era para Ibarra. Y ahí me quedé a trabajar y a estudiar en el Teodoro Gómez de la Torre. Entonces yo veía, mi querido pueblo, yo tengo unas frases que le dedico a mi querido pueblo. Mi pueblo querido, donde está mi infancia, donde están mis primeros amigos, donde están mis profesores, por supuesto, donde están al frente mis padres, mis familiares, y donde están mis aspiraciones del futuro, donde están mis primeros pasos de haber tenido los primeros micrófonos a la edad escolar. Querido pueblo, mira, le quiero muchísimo a este lindo pueblo. Ahora es un cantón. Hermoso. Nosotros luchamos también cuando se cantonizaba, mira, yo estaba en la radio, ya estaba en la radio municipal, La Voz de Imbabura. Y desde ahí prestamos toda nuestra colaboración por la cantonización con la colonia de mireños que vivían en Quito, con Pablo Muñoz Vega. Arzobispo de Quito. Entonces, todos ellos, nosotros laborábamos de ahí. Yo hacía mis noticieros en la radio municipal. Había un noticiero que tenía se llamaba Radio Revista Actualidades. Radio porque lo usaba la emisora, La Voz de Imbabura, que llegaba a todo ese contorno y que muchos lo escuchaban. Revista porque una variedad de cosas, además de las noticias. Y Actualidades porque no quería apartarme del momento. Y en esas cosas nosotros no nos dejamos de apoyar siempre a nuestro querido pueblo. A la autoridad que ya se formó, que era la cantonización, el alcalde y el consejo. Por teléfono, por persona o invitados personalmente, siempre teníamos que hacer algo por nuestro lugar, nuestro querido pueblo. Mira, le califican como el Balcón de los Andes por su ubicación geográfica. El genio mireño también le dicen a la gente de ahí, porque tienen una característica, ¿no? De ser amables, ser gente sencilla y también muy trabajadores. Mira, le cuento una verdad que a lo mejor usted no lo conoce. Y yo percibí parte de ello. La mayor parte era gente pobre, humilde, sencilla. Yo recuerdo cuando estuve en la escuela, iba a la escuela a pie limpio. Y un problema que se armó en Mira era que era como una fiebre, ¿no? Que afectaba los pies. Entonces, la gente sufría, ¿no? No había una buena agua potable. Tenían problemas de las dentaduras y la gente vivía mal con ese sentido. Por eso que la gente de Mira emigró. Se fueron muchísimos a Quito, otros se fueron a Guayaquil y otros se fueron fuera del país. Y entre estas gentes que fueron fuera del país hay mucha gente importante, que sería largo enumerarlo. Uno de estos es Segundo Benítez, que llegó a ser uno de los rectores del Instituto Zamorano en Nicaragua. Benítez Mireño, el gran rector de uno de los institutos en materia de agricultura. Y así podíamos ir numerando de todo, de parte en parte. Gente que salió debido a la pobreza. Las 4 haciendas que rodeaban Mira, recuerdo en el tiempo de presidente Galo Plaza, se hizo la parcelación. Y las 4 haciendas tuvieron que ceder sus terrenos para que la gente de Mira pueda sobrevivir. De ahí Mira se levantó hasta que llegó a conseguir la cantonización. Y ahora Mira sigue siendo un lindo lugar. Claro, es un lugar para visitar siempre. Sí, igual que Ibarra.
Me ha dado la oportunidad de decir estas cosas, Lilianita, gracias a su bondad, pero que puede haberle satisfecho a algunos que nos estén observando. Desde el Radiocentro Todelar y su circuito nacional de emisoras, les habla la voz de Cali, la voz del deporte. Va llevándose la pelota el Deportivo Cali. Va a mover Deportivo Cali, va lanzando largo, metiendo la bola para Mantilla. Entra Fernando por la punta de la derecha, va sacando a René, le pase balón para Ayala para Fernández. Va bajando la bola para Mantilla, va cortando Fernández, pase balón para Abandonado, entra Fernández, tira largo. El marcador, América 1, Deportivo Cali 0. Desde el Estadio Pascual Guerrero. Transmisión Todelar, el circuito panamericano de los deportes. ¿Y el apoyo de la familia cómo ha sido? Porque una persona no puede surgir si es que no hay ese apoyo, ¿no? Ese cariño, esa constancia. Así pues, yo le diré que aparte de la nostalgia de salir del lugar, de la familia, pues no ha sido tampoco que ellos se han quedado quietos. Ellos se han mostrado contentos, felices y dispuestos a dar la mano para que uno siga adelante. Con las voces de ánimo, a veces con el apoyo hasta material para seguir actuando donde debía y como debía actuar. Entonces, ha habido ese respaldo prácticamente para hacerlo. Por eso es que yo siempre pienso en tratar de ayudar a otros cuando sea necesario. Porque esto es la base, ¿no? El condolernos de los demás. En cualquier situación que nos encontremos. Claro que sí. Y una pregunta final. ¿Usted sigue cantando Soy del Carchi o ya no todavía? ¿O no? Bueno, le he escuchado con mucho respeto y con mucha alegría, con entusiasmo, ¿no? Créase que la canción esta, Soy del Carchi, tierra mía, yo le he pasado a Mira. ¿Ya? Soy de Mira. ¿Y qué tal queda? Igualito. Igualito. Interesante, ¿no? Pero no es que quiera uno tratar de coger cosas que no le convienen, ¿no? Solamente es para amenizar un poquito el momento. Claro. Excelente. ¿Usted se siente feliz con lo realizado? Claro, excelente. Esa es la identidad que uno tiene, pues. En cuanto a actividad seglar se refiere. Yo, señor Ricardo Ruiz, quiero agradecerle por esta entrevista, sobre todo porque hemos visto el lado humano, ¿no? Pero también el lado profesional de ese locutor, de ese periodista, de ese comunicador que aportó y dio lo mejor de sí para que en las ciudades y en las radios que haya estado, la comunicación sea eso, de una forma directa y objetiva y transparente. Muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a usted, mi querida Elianita, haberle conocido, Elianita Cervantes Lima, haberle conocido y haber entendido sus grandes intenciones y deseos que tiene al armar un programa de esta naturaleza, en donde él nos da la oportunidad de poder recordar estas reminiscencias que son un aliciente para seguir adelante con la vida. Y nos da la oportunidad para poder saludar desde aquí a amigos que, bueno, algunos ya no están, ¿no? El tiempo les ha dado ya con el fin de la vida, pero otros sí están. Como recordar a Leopoldo Padilla, a Sahil Terán, a Horacio Herrera, Gustavo Jaramillo, a Belardo y Silvio Morán, a Renato Portilla, a César Morales Grande de la ONP Imbabura, Patricio Pérez de Diario El Norte, a la doctora Marianita Guzmán y Edison Cabrera del Diario La Hora, Zona Imbabura, a Luis Viteria Costa, ¿no? Fallecido también, Jaime Ramiro y Hernán Salazar de la Radio Colosal, a Edison Vargas, como también a Marco Vargas de la emisora Gran Colombia y Colón, a Carlos Rodríguez Colo, emisora de Gran Colombia donde yo le conocí,
a Eduardo Granca, estrella de la radio ecuatoriana, y sobre todo a este gran amigo Agustín Guevara, de la Radio Suceso en ese entonces y de Teleamazonas, a Ramiro Narváez, también de Radio Suceso, ahora abogado, que fue recién nomás presidente del Colegio de Abogados de Guayas, a Fernando Franco García, de la Radio El Sol de Cali, a Joaquín Marino López, de La Voz de Cali, a Manolo Villarreal, la gran voz del noticiero Todelar de Colombia. Oiga, y de tantos y de tantas gentes que nos ha dado la oportunidad al estar en este camino de la radio. Muchísimas gracias a usted, Lilianita, que nos da la oportunidad de poder extender estos nombres y estos dichos para quienes queremos tanto. Y sobre todo, a quienes nos escuchan todavía. Muchas gracias. A ellos nos debemos la vida también. Y gracias a nuestro gran Dios, nuestro Creador, que nos da la oportunidad por seguir con vida. Claro que sí. Muchas gracias a usted por haber aceptado esta entrevista y sobre todo por habernos dado a conocer esa trayectoria muy bonita que usted ha aportado al país. Muy amable. Gracias. En este día hemos dialogado con Ricardo Ruiz. Él es un locutor, él es un comunicador, un periodista que ha laborado en las distintas radios de acá del Ecuador, entre ellas de la provincia del Carchi, Imbabura, Pichincha y Guayas. Con él hemos dialogado sobre su trayectoria y también el aporte que ha dado a la comunicación ecuatoriana. Con ustedes, amigos oyentes y televidentes, estaremos en un nuevo espacio comentando más voces de la radio. Que tengan un excelente resto de día. Uno de los lugares donde más se practicaba la pelota nacional es Mira, en la provincia del Carchi. Uno de los propulsores de la pelota nacional es Tarquino Ruiz. Vamos hasta Mira, lugar de nacidencia de Tarquino, para preguntar algunos puntos que tienen que ver con el origen de la pelota nacional. ¿De qué se trata este deporte que ya la gente ni siquiera se imagina? Tú me dices que Carlos Ramírez fue el que fomentó. El mejor de la provincia, lo que se puede decir. Tú aprendiste de Carlos Ramírez la pelota nacional. Él me enseñó cuando yo comencé a jugar. ¿Qué otras personas aprendieron de Carlos Ramírez? Yo como volvedor. Jorge Portilla, que ya murió, él jugaba en media torna, sacaba el Manuel Navarrete. Había otro Julio Mafla, que le decíamos el Chipico. Otro de los aspectos importantes sobre este deporte tiene que ver con la estructura, acerca del guante, la pelota, la cancha, la normativa de juego. ¿Quién lo formaba, lo mantenía este equipo? Don Atilano Mafla, el canchero. Él alquilaba estas cosas. Él nos daba algo para jugar. Este guante que me estás mostrando, ¿cuánto pesa? 25 libras. En cuanto a las reglas, la modalidad de juego. ¿Un coto cuánto duraba? Unas 2 horas más o menos. ¿Se apostaba también? Claro, se apostaba lo que podía. Mucha gente que iba al estadio. Claro, eso era llenito. Se dice que era un juego peligroso, ¿por qué? Sí, era peligroso. Por la pelota y la fuerza que llevaba. Conocemos que el equipo de Mira tuvo una gran presentación, no solamente en las canchas propias del lugar, sino también en otros sitios como Ibarra, Tulcán y hasta la ciudad de Quito. Tarquino nos cuenta algo al respecto. Jugamos en el Colegio Mejía, ahí había la cancha. Por esta zona, ¿qué lugares eran apropiados para la pelota nacional? El Ángel, Bolívar. Famoso jugador. Eduardo Pozo. Había también buenos jugadores. ¿Y en Ibarra? También. El Valle, por ejemplo, Charhuayaco. La gran pregunta es, ¿qué pasó con la pelota nacional? ¿Qué se dice ahora de la pelota nacional? En primer lugar se acabó porque nosotros que jugábamos ya nos fuimos acabando. Entonces, para llenar ese vacío, ya no había con quién, no había elemento. ¿Qué se necesitaba para que una persona se dedique a esto? Gusto en primer lugar. ¿Qué otra cosa? Bien alimentado. Este instrumento que se llama guante y una pelota de caucho vivo y una vibrancia y emotividad en el juego. Realmente se necesitan tener un físico espectacular y sobre todo el interés, la pasión por hacer este deporte. Hasta el próximo programa, donde conoceremos a más voces de la radio.